Escucha esto con atención. Cuando Dios toca tu mente, los milagros comienzan a llegar. Hoy tu nombre fue pronunciado en la presencia de Dios. Algo se activó en el mundo espiritual a tu favor. No llegaste a este mensaje por casualidad, ni porque apareció en tu pantalla. Llegaste porque algo dentro de ti ya no se conforma con sobrevivir, con repetir días, con cargar tensiones invisibles. Llegaste porque te estás transformando. Piensa por un momento en todo lo que tuvo que alinearse para que tú estuvieras escuchando estas palabras ahora mismo. Las decisiones que tomaste hoy, el tiempo que se liberó, el dispositivo que tienes en las manos, las búsquedas que has hecho, las preguntas que has guardado en silencio. Has intentado encontrar respuestas, has querido entender por qué, a pesar de creer en Dios, a pesar de orar, a pesar de esforzarte, algo dentro de ti sigue inquieto. Y hoy no fuiste tú quien encontró el mensaje te encontró a ti. Porque hay momentos donde Dios no responde preguntas, reposiciona conciencias. Tal vez estés haciendo lo correcto. Tal vez estés trabajando, siendo responsable, intentando pensar positivo, tratando de confiar. Pero en el fondo, sientes que algo no termina de encajar, que hay una desconexión sutil entre lo que dices creer y lo que realmente vives por dentro. Te preguntas en silencio por qué sigues sintiendo escasez si confías en Dios. ¿Por qué otros parecen avanzar con más ligereza mientras tú sigues cargando peso, tensión, preocupación? Y aquí es donde comienza la revelación que puede cambiar tu vida. El problema no es que Dios no quiera bendecirte. El problema no es tu esfuerzo, no es tu pasado, no es la economía, no es tu familia. El verdadero campo de batalla está en un nivel más profundo, en la forma en que te percibes delante de Dios. Porque puedes hablar de provisión, pero si en lo profundo te ves como alguien que apenas merece, vivirás desde la carencia. Puedes hablar de fe, pero si tu identidad está construida desde el miedo, tu realidad terminará reflejando escasez. Hoy no vengo a motivarte, no vengo a darte frases bonitas. Hoy vengo a activar conciencia, a mostrarte que hay un código espiritual funcionando en tu vida en este mismo momento. Un principio que ha estado ahí desde siempre, escondido a plena vista, conectando mente, identidad y resultados. Si amas a Dios, pero vives tenso. Si trabajas, pero no descansas. Si oras, pero sigues cargando ansiedad. Entonces, este mensaje no llegó por accidente. Llegó porque es tiempo de que tu mente se alinee con la verdad. Y cuando la mente se alinea, la vida empieza a obedecer. Ahora quiero llevarte a una revelación que suele incomodar, pero que es profundamente liberadora. La raíz del caos que muchos viven no es externa. No está en la economía, no está en el gobierno, no está en la infancia, no está en la pareja, no está en el jefe, no está en la falta de oportunidades. Todo eso influye, sí, pero no gobierna. Lo que gobierna es el estado interno desde el cual interpretas y enfrentas todo eso. El desorden que ves afuera casi siempre es un reflejo del desorden que no se ve adentro. No porque seas débil, sino porque la mente es el lente a través del cual se filtra la realidad. Y un lente distorsionado hace que incluso la luz se vea como sombra. Por eso hay personas rodeadas de oportunidades que solo ven amenazas. Personas con recursos que solo perciben carencia. Personas con relaciones que solo sienten soledad. No viven en escasez, piensan desde escasez. La abundancia no entra primero por las manos, entra por la mente. Y si la mente no está preparada para sostenerla, la vida encontrará la forma de devolverla, perderla o sabotearla. No por castigo, sino por coherencia. Porque nadie puede retener por fuera lo que no es capaz de sostener por dentro. Por eso hay ciclos que se repiten. Ganas más, pero gastas más. Avanzas, pero te autosaboteas. Recibes, pero no administras. Te acercas a algo bueno, pero lo abandonas. No porque no lo merezcas, sino porque una parte interna no se siente segura ahí. Y la mente siempre te llevará de regreso al territorio que reconoce como familiar, aunque sea doloroso. Hasta que no se restaure el orden interno, la vida seguirá reflejando desorden externo. Puedes pedir más dinero,
más puertas, más milagros, más señales. Pero si la mente sigue en caos, todo lo nuevo entrará en un sistema viejo y el sistema lo deformará, como agua limpia vertida en un vaso sucio. Por eso hoy el llamado no es a pedir más cosas, es a sanar la raíz, a permitir que Dios reordene la mente, no solo las circunstancias, a dejar de perseguir cambios externos sin haber hecho primero el ajuste interno, porque cuando el orden se establece en la mente, las decisiones se ordenan, y cuando las decisiones se ordenan, los hábitos se ordenan, y cuando los hábitos se ordenan, la vida inevitablemente se reconfigura. Aquí hay una verdad profunda. Dios no quiere solo darte cosas, quiere darte forma, quiere darte una mente capaz de sostener lo que Él ya preparó, porque el milagro no es recibir. El milagro es convertirte en la persona que puede vivir en eso sin destruirlo. Y cuando eso ocurre, algo cambia radicalmente. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a cooperar con ella. Dejas de sobrevivir las circunstancias y comienzas a dirigirlas. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás alineado. Y cuando tú te alineas, la realidad empieza a acomodarse alrededor de ese nuevo eje. Por eso este mensaje no vino a prometerte que todo afuera cambiará hoy. Vino a decirte algo más poderoso. Si hoy permites que Dios ordene tu mente, tu vida ya comenzó a cambiar. Porque todo lo que se transforma de verdad, primero se transforma adentro. Quiero que ahora entiendas algo que cambia completamente la manera de ver tu vida. Tu mente no es solo un lugar donde piensas, es un puente. Es el punto exacto donde lo invisible se encuentra con lo visible, donde lo eterno toca lo humano, donde la dirección de Dios se traduce en decisiones diarias. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida pasa primero por tu mente, no porque Él tenga límites, sino porque te creó con la capacidad de recibir, interpretar y sostener su guía. Por eso la Escritura no dice, sean transformados por nuevas circunstancias, ni por nuevas personas, ni siquiera por más milagros. Dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Porque una mente no renovada puede escuchar una promesa y traducirla como amenaza. Puede recibir una oportunidad y verla como riesgo. Puede sentir el llamado de Dios y confundirlo con ansiedad. No es que Dios cambie, es que la mente distorsiona. Cuando la mente está alineada con Dios, la vida fluye. No porque desaparezcan los retos, sino porque todo empieza a tener dirección. Las decisiones dejan de ser impulsos y se convierten en respuestas. Ya no actúas desde la urgencia, actúas desde la claridad. Ya no te mueves para escapar del miedo, te mueves porque sabes hacia dónde vas. Y ese cambio es profundo, porque modifica no solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Una mente alineada se convierte en un canal limpio, no en un filtro lleno de ruido, suposiciones, heridas y anticipaciones negativas. Un canal limpio permite que la provisión fluya sin deformarse, que la instrucción llegue sin confundirse, que las oportunidades se reconozcan sin sabotearse. Cuando la mente se vuelve canal, la abundancia deja de ser un evento ocasional y se convierte en consecuencia natural de una conexión viva con Dios. Por eso Jesús no trabajaba desde la prisa, por eso no reaccionaba al pánico colectivo, por eso se apartaba a orar, a guardar silencio, a ordenar su interior antes de actuar. Él entendía algo que muchos han olvidado, que no se puede gobernar una realidad que no se ha ordenado primero por dentro. La autoridad externa nace de la alineación interna. Aquí está el punto de partida real. No la técnica rápida, no la frase repetida, no el esfuerzo desesperado, sino una mente rendida, clara y alineada, capaz de recibir instrucciones del cielo y ejecutarlas con disciplina en la tierra. Porque cuando la mente se convierte en puente, tu vida deja de ser una lucha constante y empieza a ser una cooperación consciente con Dios. Y cuando pasas de luchar a cooperar, todo cambia. Ya no te mueves a ciegas, ya no eliges desde la herida, ya no persigues lo que no te corresponde. Empiezas a reconocer qué puertas tocar, cuáles ignorar, cuándo avanzar y cuándo esperar. No por magia, sino porque el puente está despejado.
Este es el nivel donde los milagros dejan de ser pedidos desesperados y se vuelven respuestas naturales. No porque Dios empezó a actuar, sino porque tú dejaste de bloquear. Porque una mente alineada no le dice a Dios qué hacer. Se coloca en la posición correcta para escuchar y obedecer. Y ahí, exactamente ahí, es donde la realidad empieza a transformarse. Hay algo que casi nadie te enseña y que, sin embargo, es una de las herramientas más profundas que Dios utiliza para alinear la mente: el silencio. No el silencio incómodo que se quiere llenar con ruido, ni el silencio vacío que se confunde con abandono, sino el silencio como entrenamiento divino. Porque Dios no se comunica principalmente a través del ruido. Él habla en el espacio donde la mente se aquieta. Cuando la mente está saturada de preocupaciones, comparaciones, pendientes, miedos, la voz de Dios no desaparece. Se vuelve difícil de distinguir. No porque Él se haya ido, sino porque el ruido interno ahoga su frecuencia. Por eso muchas personas dicen: Dios no me habla, cuando en realidad lo que ocurre es que no se han detenido a escuchar. Han llenado cada espacio con estímulos, con pantallas, con conversaciones, con información, con distracciones, y una mente que nunca descansa no puede percibir dirección. Aquí hay una verdad fuerte pero liberadora. El enemigo no necesita destruirte. Le basta con distraerte. Mantener tu mente ocupada, preocupada, fragmentada, es suficiente para que no escuches con claridad. Y lo que no se escucha no se obedece, y lo que no se obedece no se manifiesta. Por eso el silencio no es una pausa inútil, es un campo de entrenamiento espiritual. Hay momentos en los que oras y no pasa nada. Pides dirección y no llega ninguna respuesta inmediata. Buscas señales y lo único que encuentras es quietud. Y en ese punto, muchos cometen el mismo error. Confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero el silencio de Dios no es abandono, es formación. Dios no siempre habla para tranquilizarte. A veces guarda silencio para fortalecerte. Porque si respondiera a cada duda, tu fe dependería de estímulos constantes. Y Dios no forma personas dependientes del ruido. Forma personas capaces de caminar con convicción, incluso cuando no sienten nada. El silencio es el lugar donde se prueba lo que realmente crees. Cuando no hay emociones intensas, cuando no hay confirmaciones externas, cuando no hay respuestas rápidas. Ahí se revela si tu confianza está anclada en Dios o en lo que Él te da. Muchos confían mientras sienten paz, pero la fe madura confía incluso en la incomodidad. Confía incluso cuando la mente quiere explicaciones y el corazón solo recibe quietud. En el silencio, Dios no está inactivo. Está ajustando tu interior. Está reordenando motivaciones. Está separando el deseo genuino del deseo impulsivo. Está limpiando expectativas. Está enseñándote a escuchar sin exigir, a esperar sin desesperar, a avanzar sin garantías visibles. Hay decisiones que solo se pueden tomar después del silencio. Hay niveles de carácter que solo se forman cuando no hay aplausos, ni señales, ni respuestas inmediatas. Por eso, si estás atravesando una etapa donde parece que Dios no responde, no te apresures a huir. No llenes el silencio con ruido innecesario. No lo tapes con distracciones. Permanece. Porque muchas veces el silencio es la antesala de una instrucción más alta. Dios guarda silencio no para confundirte, sino para prepararte. Porque cuando finalmente habla, su voz no llega para calmar tu ansiedad. Llega para darte dirección. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida a estudiar a los hombres y mujeres que habían logrado construir riqueza, influencia y resultados extraordinarios. Entrevistó a cientos de personas, analizó miles de historias, fracasos y triunfos. Y después de todo ese tiempo, llegó a una conclusión que parece simple, pero que es profundamente reveladora. Todo logro visible nace primero en un estado mental invisible. Hill no hablaba de pensamientos pasajeros, hablaba de pensamientos dominantes, de ideas sostenidas, de imágenes internas repetidas con emoción. Él lo llamó autosugestión, porque comprendió que la mente humana está siendo programada todo el tiempo, consciente o inconscientemente.
y que la diferencia entre quien dirige su vida y quien reacciona a ella no está en la suerte, ni en las oportunidades, ni siquiera en la inteligencia, sino en quien tiene el control de su mundo interno. Napoleon Hill descubrió algo que hoy la neurociencia confirma y que la Biblia ya había declarado siglos antes. El ser humano se mueve en la dirección de lo que cree profundamente, no de lo que desea superficialmente. Tu realidad externa es el reflejo fiel de tu diálogo interno sostenido en el tiempo, no de lo que piensas un día, de lo que te repites cada día, de lo que aceptas como verdad sobre ti, sobre Dios y sobre la vida. Aquí está la ley mental en su forma más clara. La mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Responde a lo que se le presenta de manera constante, cargado de emoción y convicción. Por eso, cada pensamiento sostenido se convierte en una orden. Cada palabra interna es una instrucción. Cada creencia aceptada es una programación. Y la mente, obediente, se encarga de alinear percepciones, decisiones y conductas para confirmar esa programación. Por eso Hill decía que la fe no es una emoción, es un estado mental activo, es una certeza interna que empuja a la acción alineada. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar dirigido, porque cuando la mente cree, el cuerpo se mueve. Cuando la mente duda, el cuerpo se protege. Cuando la mente se percibe capaz, la conducta se expande. Cuando la mente se percibe pequeña, la conducta se encoge. Aquí se une de forma perfecta lo espiritual y lo mental. La Biblia lo expresa con otra terminología, pero con la misma verdad. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. No dice por circunstancias, no dice por milagros externos, dice por renovación de la mente, porque una mente no renovada distorsiona incluso las promesas de Dios. Puede escuchar provisión y traducirla como riesgo. Puede recibir una oportunidad y verla como amenaza. Puede sentir un llamado y confundirlo con miedo. Napoleon Hill observó que muchas personas reciben oportunidades y las pierden, reciben dinero y lo destruyen, reciben bendiciones y no saben sostenerlas. Y no es falta de capacidad, es falta de estructura mental, porque la abundancia no se filtra primero por las manos, se filtra por la mente. Y una mente que no se percibe preparada sabotea todo lo que excede su identidad. Por eso este trabajo no comienza afuera, no comienza en el dinero, ni en el empleo, ni en los contactos. Comienza en el lugar donde se decide qué es posible, qué es peligroso, qué es normal y qué no lo es. Comienza en lo que toleras pensar, en lo que permites repetir, en la historia que te cuentas cuando nadie te escucha. Napoleon Hill no enseñó técnicas para manipular la realidad, enseñó principios para ordenar la mente, porque entendió que cuando la mente se alinea con una idea dominante clara, las decisiones se ordenan, las acciones se vuelven coherentes y los resultados inevitables. No atraes lo que deseas, ejecutas lo que crees, y lo que crees lo confirmas cada día con tu forma de vivir. Por eso, cuando hablamos de que Dios está alineando tu mente, no hablamos de misticismo vacío. Hablamos de que tu mente está siendo reprogramada para convertirse en un canal limpio, no en un filtro distorsionado. Un canal donde la fe no se contradice con el miedo, donde la oración no se cancela con autosabotaje, donde lo que pides está en coherencia con la forma en la que te ves. Porque cuando la ley mental se alinea con la verdad espiritual, la vida deja de ser una lucha constante y empieza a convertirse en una respuesta. Y ahí es donde los milagros dejan de ser eventos raros y comienzan a ser consecuencias. Imagina por un momento que tu mente no es solo un conjunto de pensamientos, sino un receptor, una especie de antena interna que está captando y emitiendo información todo el tiempo. No se apaga nunca, incluso cuando duermes, sigue transmitiendo creencias, expectativas, interpretaciones, estados emocionales, y la vida responde no a lo que dices que quieres, sino a la señal que tu mente sostiene. Aquí está una verdad que libera, pero también confronta. Dios no corta la señal. El cielo no está en silencio. La fuente no se interrumpe. No hay días en los que Dios decida no transmitir. Su provisión,
su dirección, su sabiduría, su favor, están disponibles constantemente. Lo que cambia no es la señal, lo que cambia es el receptor. Jesús lo explicó de una manera sencilla cuando dijo: el que tiene oídos, oiga. No estaba hablando de oídos físicos, estaba hablando de una mente capaz de percibir, porque no todos escuchan lo mismo, aunque estén en el mismo lugar. Dos personas pueden vivir la misma situación, y uno ver oportunidad donde otro solo ve amenaza. Uno sentir paz donde otro solo siente presión. Uno percibir guía donde otro solo percibe caos. La diferencia no está en lo que ocurre, está en la frecuencia interna desde la que se interpreta. La Biblia lo resume en una frase directa: conforme es su pensamiento en su corazón, así es. No dice, así será. Dice, así es. Porque la frecuencia mental no predice el futuro. Define el presente. Determina qué ves, qué registras, qué oportunidades reconoces, qué ideas consideras posibles, qué decisiones te permites tomar. Una mente saturada de miedo sintoniza escasez. Una mente entrenada en culpa sintoniza castigo. Una mente programada en carencia interpreta incluso las bendiciones como riesgos. Pero una mente en calma, rendida y alineada con la verdad, empieza a captar cosas que antes no estaban en su radar. Ideas, conexiones, soluciones, oportunidades, claridad. No porque antes no existieran, sino porque ahora estás en la frecuencia donde pueden ser percibidas. Esto no es poesía espiritual, es ley mental y principio espiritual funcionando juntos. Napoleon Hill lo observó, la neurociencia lo explica, la Biblia lo declaró hace miles de años. Tu mente es un filtro, no registra todo lo que existe, registra lo que coincide con su programación dominante. Por eso hay personas rodeadas de posibilidades que no las ven, rodeadas de gente correcta que no reconocen, rodeadas de puertas abiertas que ignoran. No porque Dios no esté obrando, sino porque su mente sigue sintonizada en supervivencia, no en provisión, en defensa, no en dirección, en miedo, no en fe. Cuando tu mente cambia de frecuencia, no te vuelves pasivo, te vuelves preciso, dejas de moverte por impulso y empiezas a responder por discernimiento. Las decisiones se aclaran, el esfuerzo se ordena, la energía deja de dispersarse, ya no corres detrás de todo, empiezas a reconocer que sí y que no. Dios no grita, Dios guía. Y la guía solo se percibe cuando el ruido interno baja, cuando la mente deja de estar saturada de suposiciones, temores, comparaciones y urgencias. Cuando la señal interna se limpia, la señal divina se vuelve evidente. Aquí está el punto de inflexión. No necesitas que Dios cambie, necesitas cambiar de frecuencia. No necesitas que el cielo haga más ruido, necesitas menos ruido interno, porque cuando la mente se sintoniza correctamente, la vida inevitablemente cambia de forma, no por casualidad sino por coherencia. Y cuando esa coherencia se establece, las oportunidades dejan de parecer accidentes, las ideas dejan de parecer suerte, las puertas dejan de parecer coincidencias, empiezan a sentirse como lo que siempre fueron, respuesta. Hay una palabra que incomoda al ego, pero que libera al espíritu. Una palabra que muchos confunden con debilidad, cuando en realidad es la puerta al verdadero poder. Esa palabra es rendición. Rendición no es resignación. No es rendirse a la vida. No es dejar de actuar ni abandonar los sueños. Rendición es dejar de pelear internamente con Dios. Es soltar la necesidad obsesiva de control. Es apagar la guerra invisible que ocurre cuando dices confiar, pero por dentro sigues intentando sostenerlo todo tú. Porque seamos honestos, muchos oran pero viven como si todo dependiera de ellos. Piden dirección pero fuerzan decisiones. Hablan de fe, pero se mueven desde el miedo. Eso no es fe, eso es control disfrazado de espiritualidad. La rendición es el momento exacto en el que apagas la lucha interna. Cuando dejas de discutir con la realidad, cuando sueltas la exigencia de entenderlo todo antes de obedecer, cuando aceptas que no fuiste creado para cargar con lo que solo Dios puede sostener,
Y en ese punto sucede algo que no se puede fabricar con esfuerzo humano. La mente se aquieta, no porque todos los problemas se resuelvan de golpe, sino porque el ruido se apaga, la ansiedad baja, la urgencia pierde poder, la compulsión por anticiparlo todo se debilita, y en ese espacio limpio, la dirección empieza a ser evidente. Aquí está la paradoja espiritual. Cuanto más intentas controlar, menos poder real tienes. Cuanto más te rindes, más alineado estás con la fuente del poder. La rendición es el interruptor del milagro porque elimina la resistencia. Y sin resistencia, el flujo se restablece. Dios no necesita que luches para bendecirte. Necesita que dejes de bloquear. Piensa en esto. Un puño cerrado no puede recibir nada. Una mente cerrada tampoco. La rendición abre, suelta, desocupa, crea espacio interno. Y todo lo que Dios hace necesita espacio. Jesús lo dijo en una sola frase: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no fue debilidad, fue autoridad alineada. Porque cuando tu voluntad se alinea con la voluntad superior, tus acciones dejan de ser caóticas y se vuelven coherentes. Ya no luchas contra la vida, caminas con ella. Muchos milagros no se retrasan porque Dios no quiera darlos, sino porque la mente sigue peleando con la forma en que deben llegar. Quieren provisión, pero rechazan el proceso. Quieren paz, pero no sueltan la necesidad de control. Quieren claridad, pero no aceptan el silencio. La rendición no acelera el tiempo, pero quita el freno. No obliga a Dios a actuar, te coloca en la posición correcta para recibir. Rendirse es decir, hago mi parte pero no cargo lo que no me corresponde. Es moverte con disciplina pero sin desesperación. Es tomar decisiones pero sin pánico. Es avanzar, pero sin esa presión interna que te quiebra por dentro. Y cuando ese cambio ocurre, la frecuencia se estabiliza. El miedo pierde autoridad. La fe deja de ser discurso y se convierte en estado interno. Ríndete, no para huir, sino para alinearte. Ríndete, no para detenerte, sino para moverte correctamente. Ríndete, porque ahí comienza el orden, la claridad y el movimiento que produce resultados. Porque una mente rendida no es una mente débil, es una mente disponible. Y una mente disponible es el terreno donde los milagros pueden por fin tomar forma. A partir de aquí, dejamos de solo comprender y empezamos a activar, porque lo que no se declara se queda en intención y lo que se declara con conciencia empieza a tomar forma en la mente y después en la vida. Quiero que escuches esto con presencia, no como un discurso bonito. Cada palabra que pronuncias es una instrucción directa a tu mente y una alineación espiritual. Las declaraciones no son magia, son dirección. Son órdenes internas que reorganizan percepción, emoción y conducta. No repitas lo siguiente como quien repite frases. Dilo como quien elige una nueva posición interior. Respira profundo una vez, lento. Y al exhalar, suelta tensión. Ahora, incluso si es en silencio, declara conmigo: hoy elijo la claridad sobre la confusión. Renuncio al ruido interno. Dejo de alimentar pensamientos que me debilitan y empiezo a sostener pensamientos que me alinean. Declaro que mi mente se ordena cuando confío, que mi corazón se fortalece cuando dejo de resistir, que la paz se convierte en mi estado base. Declaro que no camino solo, que Dios guía mis decisiones, corrige mi rumbo y sostiene mis procesos, incluso cuando no los entiendo. Declaro que suelto la ansiedad por el futuro y me enfoco en obedecer el paso que tengo delante. No necesito verlo todo. Necesito ser fiel a lo que ya veo. Declaro que ya no vivo reaccionando al miedo, sino respondiendo desde la fe. Que mis pensamientos se alinean con la verdad. Que mi enfoque se limpia de duda, de autosabotaje y de narrativas que no vienen de Dios. Declaro que hago mi parte con disciplina, pero descanso en la certeza de que lo que no puedo controlar está en manos correctas. Declaro que mi vida entra en orden, que mi mente se aquieta, que mi dirección se afirma. Declaro coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y ahora escucha esta, y si puedes, colócala dentro de ti como una verdad.
Elijo una mente alineada. Elijo una vida guiada. Elijo una fe que se vive, no solo que se habla. Y sello esta activación con gratitud, porque agradezco antes de ver, confío antes de entender y camino sabiendo que todo lo que se alinea en la mente termina manifestándose en la realidad, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Respira profundo otra vez y permite que estas palabras se asienten. No intentes sentir nada especial. Solo permite que tu mente registre: acabo de cambiar la conversación interna desde la que voy a vivir. Y cuando la conversación interna cambia, la dirección de toda la vida empieza a cambiar con ella. Ahora quiero que hagas algo que es simple en forma, pero profundo en efecto, porque la transformación real no se sella solo escuchando, se sella tomando una decisión consciente. Ve a los comentarios y escribe esta frase como un pacto personal contigo mismo. Elijo claridad, confío en Dios y ordeno mi mente. No la escribas por costumbre, escríbela como una declaración de identidad, como la forma en que te presentas ante tu propio proceso a partir de hoy. Cuando llevas una decisión interna al plano físico, tu mente deja de interpretarla como inspiración momentánea y empieza a registrarla como un compromiso real. Cada vez que declaras algo con intención, refuerzas una identidad nueva y debilitas el patrón viejo. Este comentario no es para el algoritmo, es para tu conciencia. Es la manera de decir: ya no vivo desde la confusión, ya no reacciono al ruido, ya no negocio con el caos mental. Hoy decido caminar con enfoque, con fe y con dirección. Y si este mensaje está tocando algo en ti, si sientes que no llegaste aquí por casualidad, suscríbete a este canal ahora mismo, no como un clic automático, sino como un acto simbólico de alineación, como la decisión de rodear tu mente de contenido que te ordene, te eleve y te recuerde quién estás llamado a ser. Al suscribirte estás diciendo: elijo entrenar mi mente, elijo cuidar mi frecuencia, elijo caminar consciente. Porque una mente alineada no se construye en un día, se entrena. Y este espacio existe para acompañarte en ese entrenamiento. Quiero que escuches esto con mucha honestidad, porque aquí está una de las verdades más ignoradas y al mismo tiempo más poderosas del camino espiritual y del crecimiento real. La abundancia no se manifiesta solo por pensar diferente. Se manifiesta cuando tienes el valor de obedecer aquello que ya entendiste. La alineación de la mente abre el canal, pero la obediencia es lo que permite que el flujo se mueva. Cuando tu mente se aquieta y tu corazón se rinde, empiezan a llegar ideas distintas. No nacen del miedo ni de la urgencia, no son pensamientos caóticos, son ideas claras, simples, precisas, y casi siempre vienen acompañadas de una sensación interna muy particular. No gritan, no presionan, no confunden. Llegan como una certeza tranquila que te dice por dónde caminar, qué ajustar, qué soltar y cuál es el siguiente paso. No dentro de un año, no cuando todo esté perfecto, ahora. Y aquí está la clave que pocos quieren aceptar. Cada idea que nace desde ese estado alineado trae consigo una semilla de provisión, de orden y de expansión. No todas son espectaculares. Muchas parecen pequeñas, una llamada que sabes que tienes que hacer, una conversación que has evitado, un hábito que necesitas cambiar, un gasto que debes ordenar, un proyecto que llevas tiempo postergando, un perdón que sabes que ya no puedes seguir aplazando. Pero detrás de esos movimientos aparentemente simples se esconden cadenas que se rompen y caminos que se abren. Muchos oran pidiendo dirección, pero cuando la dirección llega, dudan, la postergan o intentan negociar con ella. Quieren más confirmaciones, más señales, más seguridad. Pero la obediencia nunca se activa cuando todo es seguro. Se activa cuando decides confiar. Porque la fe real no es sentir paz después de obedecer. Es obedecer para que la paz pueda manifestarse. La obediencia es el puente entre la revelación y el resultado. Es el punto exacto donde la frecuencia se convierte en acción y la acción en transformación. Si ignoras la idea, la energía se estanca. Si la ejecutas, el flujo se activa. Por eso,
A partir de hoy, deja de pedir más señales y empieza a honrar las que ya has recibido. Pregúntate con honestidad, ¿qué sé que tengo que hacer que todavía no estoy haciendo? Tal vez no es algo nuevo, tal vez es algo que llevas semanas o meses sabiendo. La mente alineada escucha, pero la mente transformada actúa. Y cuando la acción se vuelve obediencia consciente, la vida empieza a responder. No porque la fuerces, sino porque por fin estás caminando en la misma dirección que lo que pediste. Obedecer no es perder libertad, es salir del laberinto, es dejar de dar vueltas mentales y empezar a avanzar con coherencia. Porque cuando obedeces una idea que nace desde la verdad, no solo te mueves tú, se mueven las piezas alrededor de ti. Ahora no sigas escuchando con prisa. Permítete este momento. Este bloque no es información, es entrenamiento interior. Si puedes, cierra suavemente los ojos. Si no, baja la mirada. Lleva tu atención a la respiración. Inhala profundo por la nariz y exhala lento por la boca. Hazlo otra vez, más lento. Con cada exhalación, deja ir tensión. No intentes vaciar la mente, solo deja de sostener lo que estorba. Imagina ahora que tu mente es una habitación, no una idea abstracta, una habitación real. Observa cómo se siente. Tal vez ha estado llena de ruido, de pensamientos repetitivos, de preocupaciones, de voces que no te pertenecen, de imágenes del pasado, de escenarios que aún no existen. No luches con nada, solo obsérvalo. Y con cada exhalación, permite que ese ruido empiece a disiparse, como polvo que cae cuando dejas de moverlo. Ahora visualiza una luz suave entrando por la parte superior de tu cabeza. No es una luz intensa ni agresiva, es cálida, tranquila, inteligente. Esa luz empieza a recorrer tu mente lentamente. Donde pasa, ordena. Donde toca, limpia. Donde se posa, aclara. Observa cómo atraviesa pensamientos viejos, creencias heredadas, ideas de escasez, imágenes de fracaso, miedos que llevabas tanto tiempo que ya los sentías normales. Y deja que esa luz los disuelva sin esfuerzo, como niebla cuando sale el sol. Siente cómo tu mente se vuelve más espaciosa, más clara, más ligera, no vacía, disponible. En ese espacio nuevo, imagina ahora que Dios escribe pensamientos distintos, pensamientos de paz, de identidad correcta, de dirección, de confianza. No los fuerces, solo siente el cambio de atmósfera interna. Donde había presión, empieza a haber calma. Donde había confusión, empieza a haber orden. Ahora obsérvate a ti mismo viviendo desde esta mente renovada. Mírate tomando decisiones sin ansiedad, hablando sin dureza interna, actuando sin esa urgencia que agota. Visualízate despertando con claridad, organizando tu día con enfoque, respondiendo en lugar de reaccionar, caminando con la seguridad de quien sabe que no está solo y que no está perdido. Lleva esa imagen a escenas concretas. Mírate manejando tus finanzas con más conciencia, relacionándote sin tanta defensiva, eligiendo hábitos que te fortalecen, diciendo que no donde antes te traicionabas, avanzando paso a paso, aunque no todo esté resuelto todavía. Siente la tranquilidad de una mente que ya no es campo de batalla, sino punto de encuentro. Permanece unos segundos en esa sensación. No la analices, no la persigas, deja que se ancle. Esto no es imaginación vacía, es práctica interna, es entrenamiento de frecuencia. Cada vez que regreses a este estado, tu mente recordará el camino. Quiero cerrar este mensaje declarando algo sobre ti, no desde emoción, sino desde verdad. Declaro una mente firme donde antes hubo ruido. Declaro un corazón estable donde antes hubo lucha. Declaro pasos guiados donde antes hubo confusión. Declaro que las ideas correctas comenzarán a llegar en el momento correcto, no para agobiarte, sino para ordenarte. Declaro que las puertas que deban abrirse se abrirán y que las que no dejarán de distraerte. Declaro que caminarás con paz incluso en medio de decisiones importantes, porque tu interior ya está aprendiendo a escuchar. Declaro que tu mente deja de ser un campo de batalla
y se convierte en un lugar de dirección, que tu fe deja de ser solo discurso y se vuelve estructura interna, que tus procesos dejan de ser caóticos y empiezan a ser coherentes. Declaro que reconocerás la voz de Dios con mayor claridad, no porque Él empiece a hablar más fuerte, sino porque tu ruido interno está bajando. Y ahora quiero invitarte a sellar este momento. No lo dejes como una buena reflexión. Conviértelo en un punto de quiebre. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones si quieres seguir entrenando tu mente y tu espíritu, no para escapar de la realidad, sino para gobernarla con sabiduría. Este espacio existe para acompañarte en este proceso de alineación, de orden interior y de crecimiento consciente. Y ve a los comentarios y escribe una frase sencilla pero poderosa. Dios está alineando mi mente. Escríbela como un decreto personal, como la manera en que nombras esta nueva etapa. Cada vez que vuelvas y la leas, le recordarás a tu mente quién está guiando este proceso. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio. Gracias por elegir claridad. Recuerda esto y guárdalo profundo. Una mente alineada cambia una vida entera, y lo que hoy comenzó en silencio dará fruto en todo lo que toques.